Hola, hola. En esta ocasión estaremos hablando en este maravilloso podcast sobre un tema que fue muy trascendental en la historia política de nuestro país. Este podcast lleva por nombre Violación de Derechos Humanos con impacto psicológico profundo en base al secuestro y muerte de Diana Turbay. Recordemos que Diana Turbay fue una periodista exitosa en nuestro país, hija de un famoso expresidente. Le encantaba y era apasionada por el periodismo. Murió en un intento de liberación después de ser secuestrada por órdenes de Pablo Escobar, en busca de presionar al gobierno para evitar la extradición hacia Estados Unidos de narcotraficantes. En este episodio del podcast estamos con María Pana, mi persona, y Valeria Trujillo. En este podcast estaremos analizando aquel impacto que tuvo la muerte de esta periodista en su familia, en sus hijos, la presión mediática que sufrieron y cómo la psicología interviene en casos particulares como estos. No siendo más, entremos en materia y le damos la palabra a mi compañera Valeria. Bueno, yo les doy la bienvenida. Hoy hablaremos sobre el secuestro y la muerte de la periodista Diana Turbay, como lo dijo mi compañera. Un caso emblemático del narcoterrorismo en Colombia, que mostró cómo la violencia afectó no solo a las víctimas directas, sino también a la sociedad. Así es, desde la psicología jurídica, este hecho refleja la vulnerabilización de los derechos fundamentales que toda persona tiene, como la vida, la libertad y la libertad de prensa a expresarnos, dejando además profundas secuelas emocionales en su familia, colegas, el gremio periodístico en general y todas las personas que estimaban a Diana. Este caso se inscribe como un periodo de extrema violencia en el país, en donde el cartel de Medellín utilizó el secuestro como un mecanismo de presión política. Claro, y con esto la figura de Diana era muy relevante, era muy visible en aquella época, y por eso con su secuestro generó un impacto mediático desde el inicio, en donde con engaños, con una supuesta entrevista, evidencia cómo se manipulaba la esperanza de aquellos periodistas por siempre acceder a la verdad y mantener al pueblo informado. Y con esto tenemos que decir que su muerte, es un rescate fallido. Reflejó también la incapacidad institucional de los entes garantizados por protegernos, por salvaguardar la vida de las víctimas. Además de que abrió un debate nacional sobre los riesgos del periodismo en contextos de guerra contra el narcotráfico. Y también mostró cómo el narcoterrorismo buscaba callar a quienes daban voz a la sociedad civil, el caso de Diana. Sí, claro. Bueno, hablando de la familia y allegados de la señora Turbay, los testimonios de estos muestran un duelo complejo, marcado por la violencia y la impotencia, y en donde sus colegas describieron la sensación de vulnerabilidad, dado que cualquier periodista puede ser el próximo blanco. Claro, lo que a su vez creó un trauma colectivo en el gremio periodístico, que optó por callar frente al miedo. Y claro, todo esto es muy triste, porque los hijos de Diana crecieron con la carga de una ausencia dolorosa, como lo es nuestra madre, acentuada por la exposición mediática. Sí, psicológicamente se produjo una forma de victimización secundaria. El Estado no les dio suficiente respaldo. Y en lo social, este silencio, Valeria, fue forzado y afectó directamente el derecho ciudadano a estar informado. Sí, a nivel individual, muchos periodistas que desarrollaron síntomas de ansiedad y estrés postraumático, y de paso en la familia de la señorita Turbay, las constantes exposición mediática dificultó un duelo íntimo y respetuoso. Y de igual manera, a nivel social, su muerte generó indignación colectiva y protestas por la protección a periodistas, y de paso restauró un clima a silencio en donde la autocensura fue una forma de sobrevivir.
Claro, porque el miedo trascendió a estudiantes de periodismo, quienes daban de seguir su vocación. Y algo que retumbó mucho en aquella época y causó mucho miedo era la idea de que informar podía costar la vida, lo que dañó la confianza social. Bueno, también abordando un poco los derechos humanos, podemos destacar que en el caso de la señorita Turbay, el desarrollo de la vida fue arrebatado en condiciones de absoluta indefensión. Y de paso, pues la libertad de prensa fue directamente atacada, buscando silenciar voces incómodas. Es triste porque a la par de que el secuestro como herramienta de cohesión política se considera una práctica sistemática de terror, lo que desde una perspectiva psicológica, en nuestro caso, produce una erosión de la confianza en el Estado y la fuerza, la necesidad de marcos jurídicos más efectivos para proteger a los periodistas. Sí, María, aunque se reconoció la autoría de Escobar y su grupo, las condenas no repararon el daño humano. Y de paso, el operativo fallido dejó la impresión de improvisación estatal. Claro, Valeria. Y la familia Turbay enfrentó un proceso largo y muy doloroso en búsqueda de justicia, en donde de hecho se dio una falta de garantías de no repetición que sistemáticamente prolongó la sensación de inseguridad, lo que a su vez impulsó debates internacionales en muchos medios sobre la protección a los periodistas. Sí, y sobre el rol psicológico en esta clase de eventos, podemos decir que está constituido en 3 grandes elementos, es decir, el de dar un acompañamiento psicosocial a familiares, el de dar asesorías a equipos jurídicos sobre el impacto emocional y el de participar en políticas públicas de protección a periodistas, dado que... Claro, todo esto es vital, dado que los familiares siempre necesitan apoyo para elaborar un duelo tan complejo. Sí, y de igual forma también debemos trabajar con colegas periodistas, fortaleciendo la resiliencia colectiva, que es muy importante. Sí, obvio. Todo esto es conjunto con la asesoría técnica a fiscales, jueces, a fin de ayudar a dimensionar el daño psicosocial. Claro, a la par de que es fundamental que las sentencias incluyan medidas de reparación emocional, no solo materiales. Y sabes, en lo preventivo, asumo yo que se requieren protocolos de protección más sólidos para el gremio de periodistas. Sí, claro. Además de contribuir a políticas públicas de memoria histórica. Con toda esta información compartida en este episodio del podcast, podríamos decir que damos por terminado. Y gracias por esta conversación, dado que la memoria de Diana Turbay es un recordatorio del precio que se ha pagado por la libertad de prensa en Colombia. Y desde la psicología jurídica, nuestro compromiso siempre será contribuir a que estos hechos sean comprendidos, reparados, pero sobre todo nunca sean olvidados. Muchas gracias.